¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Jóvenes para la Nueva Evangelización. Nosotros somos Felipe y Sara y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el padre Fabián Arango. Padre, cuéntenos un poquito sobre usted. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a este programa, a este momento tan especial. Pues les cuento que, como decían, pues soy el padre Fabián Arango, llevo de ordenado 14 años, estuve en un seminario 9 años, el seminario Redemptoris Mater de Medellín, allí fui formado. Yo soy hijo de madre soltera, tengo un solo hermano. Mi madre cuando quedó embarazadita le contó a mi padre y mi padre pues se sorprendió, no le gustó y le propuso a mi madre que me abortara, que podía hablar con un amigo que sabía cómo realizar el aborto. Mi madre le dijo, no voy a ser el asesino de mi propio hijo, si usted no me va a ayudar, pues Dios me va a ayudar a criar este muchachito, dijo ella. Y bueno, pues aquí está este muchachito. Dios lo defendió desde antes de nacer y eso pues obviamente me ha marcado la vida y me ha servido incluso para poder evangelizar. También pues tuve una niñez un poco más bien tranquila. Conocí propiamente a mi padre a los 4 años y medio de edad, donde mi madre le plantea y le dice que si él pues me va a reconocer como hijo porque pues empezará ya la temporada escolar, entonces tendría que registrarme en una notaría. Él dice que sí, yo no olvido, aunque era tan pequeño, pero no olvido ese encuentro. Siempre que hablo de esto, se me viene la imagen de cuando nos encontramos con él. Fue un encuentro para mí, fue emocionante. A partir de ese momento ya empiezo a tener contacto con él. Él vivía en un pueblo de Antioquia y a partir de ahí, en vacaciones de junio y de vacaciones de diciembre, siempre me invitaba allí, él venía por mí o íbamos, compartíamos. Eh, Esto lo cuento porque para mí es muy importante contarlo porque marcó mi vida. Pues digamos la ausencia de un padre, pero también un contacto con un padre que siempre anhelé tener y que estaba dejando un vacío, pero que de alguna manera fue muy positivo porque él me recibió, ya en ese momento me recibió bien, me atendió bien. Fue una experiencia bonita con él. Nunca pude decirle padre, quise decirle, pero nunca pude pronunciar la palabra papá, decirle padre, no lo pude hacer. Eh, Sin embargo, pues él murió pronto, yo tenía 17 años cuando él murió, yo ya estaba en el camino neocatecumenal, que entré a los 14 años porque un amigo me invitó, me invitó porque yo no tenía ni idea de esto de la iglesia, porque estábamos alejados de la iglesia. De hecho, mi padre como que había tenido una mala experiencia en la iglesia y un poco nos habló mal de la iglesia y mi madre y yo pues nos alejamos, no íbamos allí. Y gracias a que este amigo me invita, empiezo a tener una experiencia muy distinta de lo que es la iglesia. Él hablaba mal de los curas y yo empecé a ver una experiencia distinta de los curas, o sea, que lo que él decía pues no concordaba con lo que yo ya estaba viviendo allí. Y me cambia la vida porque ya antes de mis 14 años yo ya estaba viviendo experiencias que me estaban haciendo daño, porque me estaba juntando con personas que pues ya me estaba alcoholizando con ellos, emborrachándome con ellos. Mis amigos eran un poco mayores que yo y yo ya luego lo entendí más adelante que buscaba en ellos esa figura paterna que no tuve. Entonces por eso mis amigos no eran de mi misma edad, sino más grandes. Y pues imagínate, pues me estaba emborrachando con ellos. Entro al camino, escucho algo que me impactó, que fue que Dios me amaba como yo era, y yo teniendo 14 años, yo decía, pero ¿cómo alguien me puede amar como yo soy si yo soy rebelde, si yo soy orgulloso, si me estoy emborrachando, si ya estoy conociendo cosas de la sexualidad que estaba descubriendo con mis primos y con mis amigos que me contaban que hacíamos? Y entonces yo decía, pero alguien puede querer a alguien como yo, o sea, que incluso también tenía mis complejos, era demasiado tímido, introvertido, mis vacíos afectivos,
mis groserías, mi patanería, mi altanería, etcétera, reclamos a Dios, pues porque yo quería que tuviéramos como un ambiente normal de pues tener un papá, tener una mamá, y resulta que en mi caso tenía solo a mi lado a una mamá y un papá muy esporádicamente pues lo veía. Entonces, esto digamos, cambia inmediatamente. Yo empiezo a escuchar esta buena noticia de que alguien me ama como yo soy y que mi vida se va a transformar, que va a ser distinta. Y eso yo no sé qué pasó, pero me impactó. Yo al principio iba un poco como a regañadientes porque no me gustaba la iglesia, o sea, de verdad no me gustaba ese ambiente, no estaba acostumbrado a eso. Pero este amigo era tan insistente porque él sí tenía a su mamá en la iglesia, en la experiencia del Camino Nuevo Catecumenal, pero yo no tenía a nadie. Pero fue tan persistente y si él no lo hubiera hecho, yo no estuviera en la iglesia. Y eso sirvió para que yo pudiera recibir esa noticia que me cambió la vida realmente. Y me la cambió en el sentido de que, o sea, yo a partir de ese momento nunca más me volví a emborrachar, mi forma y mi estilo de vestir cambió totalmente, yo tenía el pelo largo, es que era otra cosa, o sea, muy distinta a lo que ustedes pueden ver quizá hoy. Y mi forma de hablar, relacionarme con los otros, etcétera. Yo era mudo prácticamente, no podía relacionarme fácilmente con las personas. Hoy me tienen ya que decir ya no más, ya no más. De hecho, no sé si me estoy volviendo largo ya con la respuesta o quieren preguntar algo o No, no te continúo. preocupes, no te preocupes. Muy bien. Entonces, pues les cuento porque de verdad fue algo que me partió la vida en dos. Antes de mis 14 años y lo que fue a partir de los 14 años, que realmente empecé a aprender a tocar la guitarra, los cantos digamos, del camino, los salmos, conocer una cosa que no conocía, que era una pequeña comunidad. Yo no sabía ni había escuchado hablar de eso de comunidad, no conocía esto de la Biblia, de la palabra de Dios, entonces empezar a preparar la palabra, ir descubriendo que esa palabra tenía que ver con lo que yo estaba viviendo, con lo que me estaba pasando, que estaba iluminando mi vida, mis problemas, mis realidades, mis sufrimientos. O sea, a mí eso fue, digamos, le dio un giro a mi vida, me iluminó la vida, empecé a reconciliarme con mi madre, alcancé a reconciliarme con mi padre que murió cuando yo tenía 17 años, sabiendo que él tenía como este prejuicio con los sacerdotes. Sin embargo, yo en ese momento de enfermedad que él estaba tan mal, tan delicado, le ofrecí que si quería le traía un sacerdote para que se confesara. Pensé que me iba a decir que no por su mala experiencia que había tenido, no sé cuál fue. Sin embargo, me dijo sí, tráigame el sacerdote. Le llevo el sacerdote, él se confiesa. Eso fue un día tipo 4 de la tarde, se confiesa y sale el sacerdote, le doy la gracia al sacerdote, luego entro, le digo a mi padre que cómo se había sentido, me dice que muy bien, que muchas gracias por haberle llevado al sacerdote, lo agradeció muy bien, que yo estaba impactado, yo, pero si tenía otros prejuicios, o sea, este momento le sirvió como para tener una experiencia distinta. Y al día siguiente, 5 de la mañana, me llaman y me dicen que murió. O sea que fue una cosa para mí, un sello también, porque si no hubiese estado en la iglesia, no le hubiera llevado a este sacerdote, no hubiera tenido la posibilidad de reconciliarse con Dios, de tener esta paz, de morir en paz. Y, y digamos, pues realmente fue una muerte ya bonita, en el sentido de que ya reconciliado con Dios, pues Dios seguramente lo recibió en su santo cielo. Y entonces también en esta experiencia de conocer a Jesucristo, pues se reconstruye la imagen del Padre, porque descubro en la iglesia que mi verdadero Padre ha sido Dios. Eso yo no lo conocía, o sea, porque yo estaba como pegado a esta figura paterna humana solamente, cuando en la iglesia descubro que hay una paternidad que es la verdadera, que es la paternidad de Dios. Y esto le da como un equilibrio a mi vida, porque yo no podía obedecer. Y cuando conozco esta figura paterna que es la real, yo no sé qué pasó, pero empiezo a obedecer. Como que se ordenó mi vida, se cuadró mi vida. Recuerdo que en un paso, una etapa que se hace en el camino catecumenal, que se llama el segundo escrutinio, uno de los catequistas toma la palabra y dice, Fabián, pero tú no sabes que tu verdadero padre ha sido Dios. Bastó que él dijera eso y en mí es como si hubieran puesto la ficha del rompecabezas que faltaba. Encajó todo, cuadró todo y yo a partir de ahí recuerdo que empecé a obedecer,
ya no tenía problemas con la autoridad porque tenía problemas con la autoridad, me chocaba, me molestaba, no me gustaba que me mandaran, que me dijeran, o sea, era un caos, un freno, una barrera para poder obedecer. Y entonces se parte mi vida también en dos en ese punto. Yo empiezo a tratar a mi madre muy distinto, a quererla. Ella, yo empiezo a invitarla a que también participe de la iglesia, ella se resiste, hasta que llega un momento que yo creo que llevaba yo ya como 3 años de camino, hago mi primer escrutinio, que es una primera etapa que se hace en el camino, y resulta que no sé qué vería ella, que me dice, bueno, ¿cómo es que hace uno para entrar a esa cosa? Y entonces yo le digo, pues es que es muy sencillo, o sea, vas a un tiempo que va a empezar de catequesis en la parroquia durante 2 meses, y pues si eso es tan horrible como usted piensa o como quizá le han dicho, pues no estás obligada, pero a lo mejor te encuentras con una experiencia distinta. Bueno, y se fue como también a regañadientes, pero sin embargo tiene una experiencia maravillosa, va a la convivencia, su vida se parte en dos, también muchas cosas que habían en su vida que realmente no iban de acuerdo a la voluntad de Dios, y ella toma decisiones radicales, corta con esas realidades y le cambia también su vida totalmente. Empieza a ser una mujer alegre, feliz, dichosa, ya, o sea, ya se le nota que tiene vida. En mi familia había como un poco de caos también, no nos entendíamos muy bien, habían dificultades, no éramos tan afectivos, pero cuando yo empiezo a tener esta experiencia de Jesucristo en mi vida, de este amor que no conocía, mi madre también empieza a crearse un ambiente distinto con mi hermano, con mi otro hermano, con mis tías, con mis primos, sí, primos, primas, o sea, un entorno que ya es agradable. No estamos acostumbrados ni a darnos un beso de saludo, ni un abrazo, y empezamos ya a abrazarnos. Yo recuerdo que cuando nací en la comunidad a los 14 años, que vine de esa convivencia que se hace desde el viernes en la noche hasta el domingo, yo vine tan feliz, o sea, es que yo no cabía como en mi cuerpo. Yo decía, pero ¿qué es esto tan rico? O sea, ¿qué es esta dicha que tengo? Yo que no estaba acostumbrado, ni estábamos acostumbrados a abrazarnos, yo llegué a mi casa abrazándolos a todos. ¿Qué le pasó a este? ¿Pero qué es lo que hace? Que no sé cuánto, o sea, qué bicho le picó, que no sé. O sea, era una cosa que Extraña. extraña. Está loco. Sí, Sí. pero es que me veían como bicho raro, y entonces yo no sé, pero es que me nacía espontáneamente ser afectivo con ellos, cosa que nunca lo habíamos hecho, y eso empieza como a romper esas barreras que habían, y se empieza a dar que de hecho hoy, es que si ustedes nos visitan, digamos, a mi familia, o sea, es otra cosa distinta, Ahora eso es sí ya nada que todos ver. dan de abrazo y pico, pues. Abrazo, pico, nos hablamos, nos charlamos. Es que antes era como entrar la puerta de la calle, y si hay Hola, alguien, si chao. alguien había en la sala, como si había un bulto ahí sentadito Un o ente. parado como un ente, pero no había como ese diálogo, Amor. Interacción. interacción, amor, diálogo. Eso no existía. Entonces, o sea, conocer a Jesucristo para mí es la dicha más grande, o sea, le dio sentido a mi vida, me dio alegría. Yo, como les decía ahorita, que no podía ni hablar, que era mudo, que no sabía entablar una conversación, ahora me tienen que parar para que no hable más. Y digamos, también, o sea, la estructura de cómo relacionarme con los demás, cómo vestirme, etcétera. O sea, todo eso cambió, fue impresionante, más o Fabián, menos. te tengo una pregunta con todo eso que nos has Sí. contado. Que tu niñez, juventud, cómo conociste la iglesia, pero también cómo se dio como ese punto de quiebre en el cual vos también como que dijiste, estoy llamado a esta vocación, estoy llamado al presbiterado, estoy llamado a ser un sacerdote. Y también como para ampliar un poco más como esa perspectiva, porque me parece muy interesante cuando hablaste del tema de la obediencia, ¿sí? Porque actualmente el mundo pues nos dice, no, usted no tiene que obedecer, haga lo que usted quiera, tú eres libre, obedecer para qué. De hecho, pues, ¿cuánto no hemos visto que los papás ya ni siquiera le pueden decir algo a los niños porque ya es un problema? Entonces también como esa obediencia a vos, ¿cómo te ha ayudado en toda esa formación presbiteral y también como de cara a lo que está viviendo el mundo ahora, cómo has vivido esa obediencia? Ok, pues mira, de niño
surgió algo que, digamos, yo esto prácticamente no lo cuento. Quien lo cuenta a veces es mi madre, que yo sufro cuando lo dice porque no me gusta que lo diga, pero bueno, no sé, a lo mejor hoy pues conviene que de pronto lo comentemos, porque resulta que cuando niño yo tenía unos juegos como particulares, porque cuenta mi madre que prácticamente no jugaba con carritos, sino que jugaba era con imagencitas del pesebre y no sé qué, que yo no le pedía un carrito, sino que le pedía, ay, cómprame esta virgencita, que cómprame no sé qué, que Qué cómprame no sé belleza. cuánto, pues contaba ella, pero bueno, entonces, y que yo que hacía misas pequeñito, que me ponía toallas encima, o me ponía sábanas encima, que hacía altarcitos y que hacía disque misas y que cuando llegaba una persona, una visita, que decía eh, que yo les preguntaba, ¿quiere que le haga una misa? Y que entonces la persona o las personas decían sí, y que yo corría es que hacer la misa de pequeñito, pero fue una cosa como de pequeñito, porque seguramente en ese momento sí íbamos a la iglesia, yo veía y bueno, eran como mi jueguito, pero eso quedó allí en la niñez. Después, recuerden que les conté que yo me había alejado de la iglesia junto con mi madre, etcétera. Sí. Pero luego de que entro a la iglesia, que entro a los 14 años, y tengo una experiencia distinta de la iglesia, de los presbíteros, que un poco lo que mi padre nos había como sembrado con respecto a los sacerdotes, yo estaba viviendo una experiencia distinta, veía unos sacerdotes misioneros, veía unos sacerdotes, digamos, como con radicalidad, contentos, que hablaban con una fuerza, con una parresía que dice San Pablo, que predicaban, digamos, realmente convincente, que parece que concordaba lo que predicaban con lo que vivían, que no se les veía amargados, que eran espontáneos. O sea, yo empecé a ver realmente un tipo de presbítero que no conocía. Que eran alegres, bueno. Y entonces eso ya me empieza a cuestionar. Y resulta que a los 17 años nos invitaron en Colombia a una primera peregrinación que se hizo de jóvenes en Colombia, que fue en el año 92 y yo tenía allí 17 años, y hicieron obviamente un llamado ocasional finalizando el encuentro, precedido por una predicación de Jesús Blázquez, un presbítero español que estaba encargado del camino catedral aquí en Colombia. Y entonces me llamó la atención que puntualizó, hablando del Evangelio de este Pedro, me amas, apacenta mis corderos, puntualizó en esa predicación de que, porque hacía poco habían venido de la peregrinación de Toronto, en Canadá, sí, a Toronto, o en Estados Unidos, donde están estas montañas rocosas. Ya estoy confundido si era Canadá o si era Estados Unidos, que están estas montañas rocosas y que son como unas murallas gigantescas que tenían que buscar unos guías, que eran los indígenas de aquel momento, para que guiaran y pudieran atravesar esa gran barrera, porque eran unas montañas rocosas que eran como una barrera que si alguien no sabía el camino o cómo guiarse, Pues sí. se perdía. Entonces tenían que buscar estos guías que eran estos indígenas que conocían todo ese territorio y todo el laberinto de estas grandes barreras. Entonces él tomó esa figura y dijo, si aquí hay alguno de ustedes que sienta que el Señor lo está llamando a ser esos guías que lleven a esta generación para pasar la gran barrera, a guiar a esta generación a pasar esa gran barrera que es la barrera de la muerte, del sinsentido, etcétera. Y cuando él dijo eso, algo interiormente yo sentí como que me dijo, hombre, yo puedo ser. O sea, yo puedo ser uno de esos guías que ayude a muchos a pasar esa gran barrera, esos grandes muros o esos grandes obstáculos. Eh, y hicieron este llamado, yo me paré, muchos nos paramos en aquel momento. Allí estaba Monseñor Pablo Romeo, que era eh, el nuncio de ese momento, que era el representante del Papa en Colombia, y lo que hizo, bueno, se hizo una oración, nos impuso las manos, y yo pertenecía a partir de ese momento a lo que se llama el grupo vocacional. Estuve como más o menos un año, incluso me pusieron de secretario de ese grupo vocacional. Entonces consistía en llamar a los muchachos para convocarlos al encuentro, etcétera. En aquel momento estaba encargado un padre llamado el padre Gabriel. Bueno, y estuve como un año. Luego se hizo un encuentro donde los catequistas vieron en ese momento que había que hacer como un alto de ese grupo vocacional y que no había grupo vocacional hasta nueva orden. Una vez se para con eso,
yo termino noviándome. Y tengo un noviazgo de 5 años y medio. Y fue un noviazgo, ella pertenecía a la iglesia, pero no al camino catecumenal, pero sí eran como muy cercanos, tenían como un ambiente sano, digamos, y yo estaba ya en el camino, entonces había, digamos, descubierto esto de que el cuerpo templo del Espíritu Santo y que, pues, que se respetaba al otro, se esperaba al otro, y tuvimos 5 años y medio con lo que llamamos un noviazgo cristiano, un noviazgo en abstinencia, casto. Entonces, eh, pero hay un momento que yo encuentro como una lucha, un combate interior, porque claro, me enamoro de ella, pero ese llamado a los 17 años seguía sonando ahí, Ahí seguía latente. latente, seguía ahí, y yo, Dios mío, o sea, yo me siento muy bien con esta muchacha, me siento enamorado, yo quiero casarme, yo quiero tener hijos, pero yo sentía que también él me llamaba, que me llamaba realmente al presbiterado, o sea, yo estaba como medio loco ahí, yo dije, Dios mío, o sea, las dos cosas sí las siento muy fuertes, pero ¿cómo hago? Deme una señal, no sé qué. Entonces, en algún momento tocamos el tema del matrimonio. Y entonces fue cuando ella me dijo, no, Fabián, yo de verdad, yo no pienso en matrimonio en este momento, yo es lo último que pensaría en este momento. Entonces yo le dije, ay, Dios mío, pero, o sea, noviazgo eterno, sí, como que no me gustaría. Yo pienso que hagamos una cosa, si quieres, mañana, piénsalo bien y mañana tomas una decisión y hablamos. A ver de pronto que si continuamos o si paramos con esto, porque realmente yo quiero que definamos esto. Yo no te estoy diciendo que nos casemos mañana, pero sí que haya como una meta. O sea, porque ya estaba descubriendo también incluso el valor del sacramento que yo tampoco lo conocía. Bueno, entonces al día siguiente me reúno con ella y ella me dice, no, Fabián, definitivamente yo no te quiero perder, por favor, no hablemos de eso, olvidémonos de eso, pero ¿por qué tenemos que hablar de eso? Pero yo no te quiero perder, pero yo no Maldita sea quiero, la pero tibia. no pensemos en matrimonio, que no sé qué, que no sé cuántas, es que yo tengo muchos proyectos que todavía tengo que esperar, que no sé qué, no sé cuántas, entonces yo le digo, no, mira, la verdad, esto pues ya hemos vivido mucho y yo la verdad no me veo como viviendo un noviazgo eterno, realmente no. Yo me acuerdo que al final terminé como hablándole como si fuera un amigo, consejero, etcétera. Pero terminé muy tranquilo. Y yo dije, pero esta tranquilidad, ¿por qué? ¿De dónde me viene o qué? Yo lo vi como un signo de parte de Dios, o sea, porque hasta el día de hoy nunca he derramado ya una lágrima por esa relación que fue tan bonita y tan especial. Y una vez termino, yo me doy 2 años como solo, sin nada, sin nadie, porque yo digo, o sea, quiero de verdad que el Señor me aclare realmente si sí es y no es. O sea, yo como un poquito terco en ese sentido, yo, bueno, Señor, convénceme, porque me resistí, o sea, porque yo sentía que el Señor me llamaba, pero también resistía que no, que no, que no. Entonces, ¿qué pasó? Que después de los 2 años me invitaron a una convivencia y en esa convivencia hicieron otro llamado ocasional y yo me pongo en pie en ese momento, fui el único que me paré en esa convivencia, que era una convivencia de catequistas. Me paro a esa convivencia y entro de nuevo al grupo vocacional, estuve como unos 3 mesecitos, luego me escrutan para el seminario y aceptan que yo entre al seminario, renuncio al trabajo que tenía que trabajar en un laboratorio clínico. Después de eso, pues también obviamente hay una renuncia a mi madre, a mi familia, pues a los proyectos que tenía. Entro en el seminario a los 25 años y una vez entro en el seminario estoy 9 años allí. Tú me preguntabas lo de la audiencia, fue fundamental porque incluso antes de entrar al seminario yo ya había descubierto esa figura paterna que era Dios, que fue lo que yo les dije que como que me encajó, me cuadró algo interiormente que ya me llevó a ser dócil, a obedecer, porque empecé a descubrir la obediencia no como una imposición, sino que empecé a descubrir la obediencia como, como un don, en el sentido de que nadie puede obedecer si no se siente amado. Esa fue la clave, esa fue la clave para mí. O sea, que descubrí primero el amor, o sea, me sentí amado. Una vez me sentí amado, entonces tú te sientes amado y ya la obediencia no la ves como imposición, no la ves como algo dañino, no la ves como algo que atenta contra ti o contra tu libertad. No, porque entiendes que quien te ama no te va a hacer daño. Entonces puedo obedecer porque es que me siento amado. Entonces, si me siento amado, puedo obedecer, porque yo estoy seguro que no me están haciendo daño ni me van a hacer daño. Entonces, eso fue fundamental.
Entonces fui juntando otras cosas porque empecé a escuchar la palabra de Dios, por ejemplo. Entonces empecé a descubrir también que quien escucha, luego puede obedecer. ¿Pero escucha qué? Pues escucha que Dios le ama. Y no solo lo escucha, sino que lo verifica en su vida, en su historia, que realmente Dios me ama, porque le dio sentido a mi vida, porque me sacó del infierno, porque me sacó de esas frustraciones, de muchos pecados, y me empezó a dar una vida nueva realmente. Entonces, con hechos me fue demostrando que realmente me amaba. Y amándome, pues hombre, ¿qué me queda? Hombre, obedecer al que me ama y poder entrar poco a poco en esta voluntad de Dios, porque me siento amado. Esa es una clave fundamental. Nadie, y lo he estado descubriendo en mí y en muchas personas con las que he podido hablar, con jóvenes, con adultos, con casados, con solteros, que realmente esa es la clave fundamental, sentirme amado. El que no se siente amado nunca puede obedecer. Pero si tú te sientes amado, puedes realmente obedecer, aunque te cueste, aunque haya que crucificar la razón. No importa, se crucifica la razón porque, ya recuerden, no se les olvide, porque me siento amado. Eso rompe todas las barreras, rompe todos los obstáculos y te da una felicidad. Y luego vas entendiendo que realmente el que obedece, que nos lo han predicado también a nosotros, el que obedece no se No se equivoca. equivoca y el que obedece, Dios lo bendice, realmente. O sea, estás contento, realmente obedeces en algo que parece que no, pero no estoy de acuerdo, no me gusta mucho, porque también fui descubriendo que en la fe no, que la fe no es sentimental, o sea, no es que si me gusta, que si no me gusta, que si quiero, que si no quiero, no, en la fe descubres que es la voluntad de Dios la que te hace feliz. Entonces, entras en la voluntad de Dios y estás contento, aunque no te guste, aunque no sientas. No se trata de eso, no es sentimental, sino que realmente es una realidad que te convence porque tienes una certeza del amor de Dios en tu vida, de que Dios te ama como eres y que Dios está contigo. A mí me impacta mucho esa palabra de San Pablo cuando dice que el Espíritu de Dios testifica a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. O sea, que Él me ama, que soy hijo, que soy su hijo, que Él me ama. Me lo testifica. Y me lo testifica significa, me lo da como garantía en mi vida. Entonces no hay duda. Pues si yo soy su hijo, si Él me ama, pues imagínate cómo me va a dar cosas que me hagan daño o que me destruyan o que me hagan infeliz. Todo lo que Él me dé, todo lo que Él me indique, y eso es felicidad. De hecho, después, ¿qué pasó? Que después de esta formación de 9 años, pasé, digamos, a las misiones que me encomendó el Señor, porque ya luego me ordenaron de diácono durante un año y pasé a una, digamos, a servir como diácono en una parroquia que queda, digamos, en unos lugares complicados, se llama el barrio Carambolas, arriba de Santo Domingo, creo que ustedes conocerán, no sé Sí. si Sí, sí, conocen, por ahí. y complicado, una zona complicada, digamos, de mucha necesidad, de situaciones de orden, de violencia, de robos, de cosas. Y sin embargo el Señor me dio como esa gracia de poder ir allí contento y de verdad como creérmela que realmente un diácono es un servidor, porque eso quiere decir diácono, servidor, el que sirve. Entonces, ir allá a servir. Me encontré con la realidad de que era una parroquia que, digamos, prácticamente la gente no iba, jóvenes no habían. Entonces nadie me lo dijo, o sea, algo interior, porque claro, cuando tú tienes la experiencia del amor, el amor como que te empuja. O sea, el amor como que despierta algo en ti que se llama el celo. O sea, por buscar a la oveja perdida, por buscar que otros reciban lo que tú has recibido, que tengan la alegría que tú tienes, que tengan la experiencia que tú tienes. O sea, es como un fuego que se enciende dentro de ti, que te mueve, que no te puedes quedar quieto. O sea, es que te Entregar ese amor empuja, de Dios. que te empuja y a entregar ese amor de Dios que has experimentado. O sea, que no es un cuento, que no es una idea, que no es un concepto, sino que realmente es algo que tú has experimentado y que como un fuego te sale. Exactamente, tienes unos hechos marcados en tu vida que están ahí latentes. Entonces, ¿qué hice? Empecé a visitar casita por casita, casita por casita, casita por casita. Entonces los visitaba, les preguntaba, ¿ustedes tienen los sacramentos? ¿Están bautizados? Había muchachos de 14, 15 años, de 16 años que no se habían bautizado, de primera comunión pues menos, confirmación, etcétera, y nunca habían ido, hacía mucho rato no iban, empecé a invitarlos, luego había un colegio cercano, pedí permiso al coordinador de ese momento que si me dejaba pasar salón por salón para invitarles a la parroquia, a ver si formábamos un grupo como con jóvenes que se acercaran, etcétera. Empezó a funcionar la cosa. Yo estaba en ese momento con un padre coreano, Paolo Seón, y
Resulta que pues él a veces tenía dificultades en su idioma, pero sin embargo pues estaba allí con un celo, con un amor. Entonces yo le decía, Pablo, hagamos una cosa, nos vamos para el colegio. Yo te animo a esos muchachos, yo miro cómo me las arreglo, los animo y luego te los mando para que los confieses. Y ya se hacía. En la hora del descanso, entonces me iba, me les acercaba, empezaba a hablar, de no sé qué, no sé cuántas. Y luego, ¿no te gustaría confesarte? Mira que estás mal, mira que estás sufriendo, mira esa cara que tienes, mira que no sé qué. Y entonces, bueno, pues sí. Y se iban, nos habían prestado una oficina de un profesor y allí, entonces Paolo yo se los mandaba, de uno en uno le mandaba a los muchachos. Qué Ellos lo hacíamos interesante. una vez a la semana. Y, y en Semana Santa pues atrajimos también a mucha gente, incluso la policía que hacía guarda allí, había una, había una estación militar también allí, entonces empezamos a invitar a los soldados, participaron en las procesiones, o sea, eso juntamos a todo el mundo Qué allá, o belleza. sea, fue una cosa preciosa porque ves que realmente cuando tú has recibido, es que es imposible que te lo guardes, o sea, Fuego. hay que sacarlo, ese fuego hay que sacarlo realmente. Entonces fue una experiencia muy bonita. Luego me ordenan sacerdote, me mandan también a un lugar un poquito complicado en ese momento, que es abajo de un barrio llamado La Sierra y también abajo del seminario donde fui formado yo, el Redentoris Mater, en la parroquia San Lorenzo de los Cauces. Allí voy, pero voy solamente por 2 meses, pero bueno, los vivo también intensamente, etcétera. Y luego el obispo me llama y me dice que me necesita en la parroquia la visitación del poblado. O sea, que son, Un digamos, ya cambio Qué un, cambiecito, ¿no? un cambio distinto, porque imagínate pasar de unas situaciones como tan precarias, tan difíciles, etcétera, y luego pasas a a un los lugares sector, más altos. a un lugar de estrato más Claro. alto, entonces paso allí, y incluso yo iba como un poco bloqueado y yo decía, Dios mío, bueno, yo estoy acostumbrado a predicar a los pobres, ahora cómo le predico a los ricos, o sea, ¿qué hago? O sea, yo dije, ¿cómo era esto? ¿Cómo se ¿Será les difícil? llega? ¿Cómo se les llega? ¿Será complicado llegarles o qué? Y entonces resulta que una vez voy allí, lo primero que hago es que empiezo a confesar. Como empiezo a confesar a las personas de esta parroquia, de la visitación, entonces me encuentro con que son normalitos, comunes y corrientes. Sí, Es decir, la misma realidad del pobre, la misma realidad que tiene el el rico. rico. O sea, que tiene los mismos sufrimientos, los mismos pecados, las mismas realidades, solo que cubren unas necesidades que los otros no las pueden cubrir, digamos, materiales, Claro. pero realmente la misma esencia tienen allí, la realidad del pecado, la realidad de las necesidades, etcétera. Entonces esto inmediatamente me animó, bueno, pues, o sea, lo mismo que le predico al pobre, le predico al rico, porque tan pobre es uno como es el otro, Claro. tan necesitado está el uno como el otro, realmente ambos necesitan a Jesucristo. Entonces eso me da una fuerza para predicarles, etcétera. Allí el párroco me encarga de la visita a los enfermos, la que se llama la pastoral de enfermos y la pastoral juvenil, ya que me toca un poco como crear un grupo juvenil que se llama. Entonces también empezamos como una convocatoria, empiezan a aparecer muchachos. Recuerdo que el último encuentro, yo estuve 2 años allí, el último encuentro que hice, que era todos los viernes en la noche, que era casi increíble, o sea, jóvenes de la visitación, de ese ambiente, que tenían tantas posibilidades de irse a finca, de irse a rumbear, alguieras que Claro. lo tenían ahí abajo, Las etcétera, fiestas, todo. las fiestas y todo, y resulta que estaban allí, los viernes en la noche, yo lo hice a propósito, que fuera viernes en la noche, y ahí estaban todos esos jóvenes, y como les decía, el último encuentro que lo hicimos, que fue un poco así como la despedida, porque ya me habían dado otra misión, fueron 160 muchachos, yo los conté, 160 Wow. muchachos, impresionante. Muchos. Y yo recuerdo que una vez les hablaba y les decía, bueno muchachos, vamos a ver, ustedes me tienen que decir, o ustedes están enyarbados o qué es lo que pasa, porque están aquí. ¿Qué se les está dando aquí? O están encontrando algo que realmente les impacta, porque fue una cosa curiosa, porque en Vale la vez pena. de mermar como el grupo, de ser cada Crecía. vez pocos, resulta que crecía, crecía, crecía. Y el uno invitaba al otro, y el otro invitaba al otro, y el otro invitaba al otro, y eso crecía impresionante, que había una experiencia allí, digamos, bonita, seria, me impactaba porque les hablaba yo con mucha radicalidad, como han predicado a mí, les hablaba con mucha verdad, y sin embargo, Ahí está. digamos, no les chocaba, no les molestaba, sino que como que eso les atraía más. O sea, realmente como que las cosas difíciles que les ponía, como que eran un reto para ellos. O sea, a mí me impactaba eso, porque ahí estaban. Es más como, o sea, como ese anuncio desde la experiencia que has tenido, entonces yo creo que eso impacta muchísimo más, porque
Creo que vos diciéndonos poniéndolo pues como en unos términos específicos, como te llegó a vos ese querigma, ¿no es cierto? Como vos experimentaste ese querigma, entregarlo de esa misma manera hace que se mueva todo, ¿no? Claro, exactamente. Es que yo pienso que fue una ventaja el que hubiese recibido joven a los 14 años esto, que como tú lo dices, fue un Claro. impacto que me cambió la vida. Entonces, claro, sirvió luego para la misión, porque, hombre, yo veo esos jóvenes o los veía en ese momento y los sigo viendo, pero en ese momento que los veía, decía, Dios mío, o sea, muchos están como yo estaba, tristes, aburridos, amargados, intentando ser felices de muchas maneras, pero no lográndolo. Entonces, claro, eso me animaba a anunciarles con fuerza lo que yo, no lo que yo me había aprendido en un librito, sino lo que yo ya había vivido y experimentado, y que realmente ese amor que buscaban, ese no era un amor verdadero, que el amor verdadero es este, el que me predicaron y el que experimenté, el amor de Jesucristo a mi vida, y que se les podía anunciar también a ellos, entonces fue maravilloso. Entonces, bueno, ahí terminó esa misión. Inmediatamente me mandan para otra misión nueva, que es en la Comuna 13, que en ese momento estaba vuelta Caliente. nada, caliente porque era un ¿Y qué ambiente muy año fue más o violento. menos? Eso fue como en el 2013, algo así me parece. O sea, justo antecitos de que empezara todo este boom que hay ahora sobre el graffiti tour y todo eso, ¿no es Sí, cierto? claro, no, es que cuando eso no se podía hacer todo eso. Creo O que sea, esas escalas ahí que tenían, las escalas eléctricas las tenían con vacuna y todo, ¿no es sí, cierto? eso realmente eso era muy complicado. Y justo me mandaron a dos barrios que tenía que atender, que justo los dos barrios que tenía que atender estaban divididos por dos bandas y divididos por una, lo que se llama, o se llamaba Frontera la invisible. frontera invisible, que era toda la línea del metrocable, desde la estación del metro San Javier hacia arriba, que era Juan 23 en adelante. Toda esa línea era la que dividía los dos barrios. Entonces, Sí. las personas de la quiebra, el barrio de la quiebra, no podían pasar a la divisa, ni la divisa acá, porque si no se mataban entre ellos mismos. Entonces era complicado. Llego yo allí enviado, y resulta que llegué un sábado, tipo 4 de la tarde, tenía ya la misa, la primera misa a las 5 de la tarde, recibo llaves ahí del padrecito que estaba, se fue como volado y corriendo, y no sé por qué, no entendía por qué, pero bueno, se fue corriendo, después entendí mejor, y entonces le recibo las llaves, me presenta unas personas, hago la primera misa, veo que van muy poquiticas personas a esa misa, yo creo que habían 15 personas, luego allá habían dos comunidades neocatecumenales también en esta parroquia, y creo que empezamos como 7 o 7:30 la Eucaristía, creo que 7 de la noche, y terminamos a eso de las 9 más o menos, 9 pasaditas. Yo entro a la casa cural, alguien me había llevado algo de comer, como, había una pequeña salita de televisión, enciendo el televisor, empiezo yo a pasar, no sé, unos 5 canales y me hago una pregunta y yo, pero Dios mío, o sea, yo vine aquí a encerrarme, no puede ser, algo así, o sea, no sé, como que algo me pregunté yo ahí y cogí las llaves, 9:30 de la noche, sábado, el primer día que llegaba. Abro la puerta, cojo las llaves, salgo a caminar y me encuentro con una señora que está en el camino y me dice, pero ¿cómo se le ocurre, padre? ¿Cómo sale a estas horas? Si estamos en guerra. Y yo no vine a pelear con nadie, vine a saludar a la gente. Y no, pero entonces yo lo acompaño, pues acompáñeme. Entonces saludamos y me encontré con una señora que hacía 8 días le habían matado a un hijo. Entonces la escuché, se desahogó, o sea, fue una experiencia dura, Pues, pero también de consolar. Después me encontré a un policía que estaba prestando guardia, hablé un ratico con él. Después otro muchacho, no encontré a nadie más, que eso estaba todo solo. Después viene el domingo, día siguiente, día 2. Entonces tengo una misa a las 9 de la mañana en un mirador, en lo que se llama el barrio La Divisa. Voy allí, pues había un grupito pequeño también y allí había que subir caminando, no había templo, sino que se celebraba en un mirador. Celebro allí, bueno, después bajo la misa de 11 en propiamente la parroquia que es pequeñita, Santa Ana la Quiebra, y una vez estoy, digamos, celebrando, termino, también alguien me llevó para almorzar, almuerzo, y una vez almuerzo, me coge la piquiñita esa otra vez. Pero A ¿yo qué hago aquí? caminar. A caminar. O sea, me vuelve el caminador allí y entonces cojo por unas escalitas hacia abajo, empiezo a saludar, obviamente es de día, hay más gente, entonces saludo y veo que hay un joven más adelantico en un rancho de madera
me subo un poco para saludarlo. Cuando me subo un poco a saludarlo, veo que está la puerta abierta y está lleno de muchachos. Entonces yo me metí allá. Sin que nadie me Ya invitara, fue. yo me metí ahí a ese rancho. Los saludé, muchachos, ¿cómo están? Soy el padre Fabián, el nuevo párroco, para servirles. Entonces dice uno por allá, uy, padre, primer cura que entra al rancho, entró pegando. Yo entendí el mensaje porque me dijo dos cosas interesantes. Primer cura que entra al rancho significa primero que se nos acerca. Y entró pegando significa nos caes bien, o sea, nos caíste bien. De Sí. hecho, ya luego decían, padre, lo que quieras, a la orden, para servirle, bienvenido al barrio, que no sé qué. Bueno, y seguí yo un poco saludando. Bueno, al tercer día le digo yo a una señora de ahí de la parroquia que me lleve a conocer un poco el barrio de encima, que es el barrio La Divisa. Hago todo el recorrido, ya casi terminando el recorrido, hay un muchacho en una moto y veo que hay varios muchachos como en una terraza, como medio cuidándolo y otros que están abajo. Me le acerco a él, le tomo así como el brazo, le pongo la mano como en el hombro y lo saludo, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Se ha portado bien? Porte bien para no internarlo. Y entonces me dice, ¿qué va padre? Acabo de salir del internado, no han podido conmigo ni van a poder. Y me da por hacerle así en la cara, en la carita así, Sí. y le digo yo, pórtese bien para no internarlo, pero le digo. Y avanzo unos 3, 4 pasos, cuando me dice la señora que va al lado, que me está guiando, me dice, padre, ese es el duro de aquí. Yo, bueno, ya cacheteamos el duro de aquí. Pues yo no sabía nada, yo estaba desprevenido, no Sí. sabía nada. Entonces resulta que ella que me dice eso cuando me llama el muchacho, padre, yo volteo, la bendición. Y Ok. bueno, yo leí la bendición, y bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios te bendiga, pórtate bien. Y continuó. Entonces yo vi que eso fue, mira el saludo del domingo de los muchachos, que primer cura que entra al rancho y entró pegando. Y este, que al final termina pidiendo la bendición y termina dándole la cachetada al duro de arriba. Entonces yo dije, Dios mío, o sea, tú vas abriendo caminos, porque yo no estaba prevenido con nadie, nadie me dijo, no se meta por ahí, no hable aquí, no saluda a no sé quién. O sea, yo iba el más libre de todos. Y aunque había frontera invisible, yo me metía por Yo todas la pasaba. partes. O sea, yo la pasaba, yo no Sí. tenía ningún problema. Entonces, eso sirvió porque, claro, luego venía la Cuaresma y por tanto la Semana Santa. Entonces, eso sirvió para ir y acercarme al grupo de la divisa y al grupo o al combo, pues que llaman ellos, de la quiebra y decirles, muchachos, yo necesito que ustedes me ayuden, me colaboren, porque viene la Semana Santa y la gente quiere participar. O sea, que paren esa balacera, pues, porque era todos los días. Todos los días, más o menos entre 6, 6:30, empezaba la balacera por hasta las 8 de la noche o a veces se alargaba más. O sea, eso era de diario y no era pistolitas, o sea, eran fusiles. Es una cosa tremenda. Bueno, y balas perdidas, mataban a personas o también a veces entraban a la casa cural, le entraban balas. Entonces, o sea, era complicado. Y bueno, entonces les digo a los de arriba, me dicen, padre, no hay problema por nosotros, los de abajo, no, no hay problema por nosotros. Y vivimos ya, ellos que empezaron como a pararlo de las balaceras antes de Semana Santa, yo empiezo a decirle a la gente, ya hablé con los dos combos, el de arriba, el de abajo, no nos van a colaborar, no va a haber bala para que nos animemos a participar, etcétera. Llega el domingo de Ramos y pues yo a propósito pongo que empiece la procesión desde el barrio La Divisa, atravesando para que se encuentre con el otro barrio. Entonces voy allá y me encuentro con un grupito, no sé, como de 30 personas, poquito, porque pues para hacer una procesión y todo eso, muy poquitos. Sin embargo, empiezo la procesión, bueno, algunos se van como pegando y etcétera. La gente se da cuenta que no hubo ninguna balacera, no hubo ninguna atención, etcétera, pero la gente tenía miedo todavía. Claro. Luego sigue la siguiente procesión, que es para el Jueves Santo en la noche, que se le llama la procesión del prendimiento. Entonces invito a los jóvenes, invito a todos los hermanos, etcétera, a los dos barrios, y bueno, sin esperar, sin saber qué iba a pasar. Los convoco también en un mirador que se llama el Mirador del Cristo, mucho más arriba, pero también siempre atravesando los dos barrios. Entonces empezó el recorrido allá, ya había un poquito más de gente, yo calculo como unos 100 y puntica. Una vez empezamos, era pues como era una bajada, entonces veníamos bajando, yo venía encabezando la procesión, un poquito rezando, cantando, etcétera, y me dice uno de los jóvenes, padre, mira para atrás. Yo que miro, cuando veo ese gentío así, o sea, entre más íbamos caminando, iba aumentando, iba Qué aumentando, iba belleza. aumentando. Y como estaban con faros, con velas, etcétera, con antorchas, eso se veía pero precioso. Y entre más seguíamos bajando, más aumentaba, más aumentaba, más aumentaba. Y llegamos a donde es el momento
del Wow. Metrocable, de la frontera esa, y habían otros que no habían subido por miedo y nos encontramos ahí y la gente empezó a llorar porque decían, padre, es que hay gente que hacía años no veían a sus familiares y hoy se pudieron juntar. O sea, hoy ocurrió un milagro, decía la gente. Ya nos juntamos, seguimos el recorrido, que eso era pero impresionante el sentido. Y entonces yo les dejé abierto el templo hasta las 12 de la noche. Ese día fue fenomenal, la gente feliz, la gente ya notaba que había un ambiente distinto. Y obviamente ya para el día siguiente, que era el Día Crucis, aumentó muchísima más gente y empezó como un tiempo de paz distinto allí. Y yo estuve casi 4 años y se vivió todo ese ambiente de paz. Para un bazar que hicimos, que era a favor de la parroquia, pues que se llama el bazar parroquial o la fiesta patronal, lo bautizamos y le pusimos el bazar por la paz y la unidad con respecto a eso. Paz, que estábamos entrando a vivirla, y la unidad entre los barrios. Y hicimos hasta que hacía parte de como la fiesta patronal, una jornada deportiva que le llamamos también jornada deportiva por la paz y la unidad, que sacaran equipos de allá y de acá, conseguimos petos pues, para que se pusieran, conseguimos árbitros, conseguimos medallas, conseguimos trofeos, Qué conseguimos belleza. de todo, o sea, una cosa que se dio muy bonita. Entonces habían partidos femeninos, partidos masculinos, bueno. También se hizo un Vía Crucis por la Paz y la Unidad que nos acompañó un obispo auxiliar en ese momento, Monseñor Edgar. Y bueno, fue maravilloso, se fue dando un ambiente y luego invitamos a ese bazar, invitamos a este humorista Suso y fue gratis y todo eso. Yo le conté toda la historia, le dije, mira, es que estamos viviendo un ambiente distinto, de gente que ha sufrido mucho, me gustaría mucho que tú le regalaras, digamos, un momento de risa, de disfrutarla, de sentirse bien, contentos. Y dijo, cuente conmigo, padrecito, allá estoy. Y allá estuvo. Yo cuando le conté a la gente que venía, la gente, ay, este padre es tan chicanero, que no sé qué, yo, no es en serio, o ¿Qué va a sea, venir? ¿Qué me va a lo di, venir? ¿qué va a venir? Y realmente le dije, no, mira que sí, o sea, es en serio, no les voy a mentir, ¿por qué les voy a mentir? Claro. Cuando vino y fue impresionante, pedimos apoyo de la alcaldía que nos facilitó un sonido potente, una tarima impresionante y se hizo todo, fue muy bueno. Al año siguiente invitamos a otro humorista que se llama Vargasville, que en Antioquia pues Ujú. se conoce también y fue también gratis, muy bien, fue maravilloso. Y el tercer año fueron los cantores de Chipuco, que también, o sea, fue una cosa genial. O sea, yo decía, pero señor, ¿cómo ayudas aquí? Y se fueron dando muchas cosas, se fueron haciendo muchos arreglos también parroquiales, etcétera, pero sobre todo se iba dando como una nueva gestación de las personas que iban conociendo a Jesucristo. De hecho, logramos en esos 3 años, casi 4 años que estuve allí, logramos, por ejemplo, casar a 38, no, perdón, a 42 parejas que vivían en unión libre, por ejemplo. Qué belleza. Y muchos jóvenes también fueron saliendo de la droga, de la prostitución, etcétera, cambiaron la mentalidad. O sea, fue una cosa preciosa. Realmente se fueron dando muchas cosas, surgieron más comunidades catecomunales. Bueno, entonces fue precioso. Luego de ahí ya el obispo me mandó de misión a Barranquilla, de misionero itinerante en Barranquilla. Entonces paso allí a esta misión de Barranquilla, como les decía, con un matrimonio, un seminarista, y estoy 2 años allí. Luego me pasan a otra zona que es la zona de Armenia. Entonces paso a Armenia también con un matrimonio de Cúcuta y un seminarista. Estuve 2 años y medio. Y luego paso a otra misión itinerante en la zona de Montería. Allí estoy también 2 años y medio hasta este diciembre pasado. Pero ya para octubre del año pasado habíamos hecho la convivencia de itinerantes donde me habían pedido disponibilidad, que si yo estaba disponible para ir a la convivencia en enero pasado con Kiko Argüello en Puerto San Giorgio. Entonces yo les dije que sí. Yo en algún momento había dicho si me sacan de Colombia, yo digo que no. Y resulta que cuando me preguntaron dije sí. O sea que me pasó como lo del Evangelio, que lo del papá este que manda a 2 hijos, uno dice que no va y termina yendo y el otro dice que sí va y no va. Pues yo había dicho que no iba y sí fui. Entonces fui a esta convivencia que fue en enero en Puerto San Giorgio durante 7 días y al final de la convivencia hicieron lo que se llama la Merkabah, la distribución de las misiones, y me dijeron que iba al seminario de Guadalajara, México como rector. O sea, una misión que yo tampoco quería para nada, que en algún momento si lo comentábamos o me decían o me molestaban, no sé qué, que me decían que va a ser formador, que va a ser rector, o sea, yo decía, no, de hecho a algunos le decía, o sea, si usted me odia, deséeme eso.
porque yo no quería ser reformador y menos un rector. Entonces, vuelve lo de la obediencia, o sea, que al final, pues, Señor, o sea, donde tú me lleves, voy a estar bien porque tú me amas. O sea, así yo no quiera, así no me guste, donde tú me lleves, allí voy a ser feliz. O sea, realmente pensé bien del Señor. Entonces, pues cuando me dice Kiko, en ese momento dice, Fabián Arango, ¿dónde está? Allá a la derecha. Muy bien, entonces le pregunta a Ascensión, Ascensión, ¿y este para dónde va? Entonces le dice Ascensión, para el rector del seminario de Guadalajara, México. Rector del seminario de Guadalajara, México. Guadalajara, 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 dice Kiko. Entonces todos se ríen, no sé qué. Y yo estaba pero asustado, estaba pálido, estaba que me desmayaba ahí, porque claro, no me esperaba ese golpetazo. Pero sin embargo, como les dije, pues el Señor me concedió la gracia de responder y dije, sí, disponible, sí, acepto. Y ya viajé, estuve un mesecito conociendo allí un poco la realidad, eh, y veo que el Señor pues me ha ido poco a poco, digamos, como entrando allí. Estoy de nuevo en Colombia porque estoy pendiente de hacer el proceso migratorio, porque cuando ya se va a estar más de 3 meses, que es lo que se permite con pasaporte, hay que solicitar ya una visa temporal. Entonces ya me respondió el gobierno mexicano, de hecho ayer llegó la respuesta física, me la mandaron aquí y ya tengo que solicitar la cita en la embajada mexicana en Bogotá, pero es un poquito como demoradita. Entonces estoy pendiente de eso, una vez me entreguen la visa, pues la idea es retornar a México para empezar esta misión que es una grande responsabilidad porque ya ustedes imaginarán, o sea, ser rector de un seminario que es ayudar a estos muchachos a formarlos para que puedan ser los presbíteros, futuros presbíteros, que ha dicho Kiko, que estos seminarios formen nuevos presbíteros, un nuevo presbiterio, que sean santos, humildes y misioneros. Esas son las tres cosas, santos, humildes y misioneros. Entonces, pues imagínate lo que significa esta realidad, pero que el Señor nos ayude, que vaya adelante porque al final es lo que uno ha aprendido en esta historia de la salvación que el Señor ha hecho conmigo, que realmente el Señor es el que lleva todo, no es uno, es Él el que lo lleva. Y bueno, estamos contentos, disponibles y bueno, pues contento de haber compartido también este rato y este momento con ustedes, haberles contado pues esta experiencia del amor de Dios a mi vida, lo que el Señor ha hecho, estoy contento, esperemos, esperando siempre en Dios y Dios proveerá y siempre lo que Dios provee es bueno Así es. porque provee hasta precariedad, provee también sufrimientos, provee crisis, provee de todo. O De todo. sea, Lo entonces necesario. lo Así necesario, es. exactamente. Muy bien. Sino que es muy teso porque el Señor nos ha mostrado con tu historia que Él es fiel, que Él está ahí. Entonces ahí en eso, cuéntanos o danos un mensaje para nuestro público que está aquí, que nos ve. Claro que sí. Pues bueno, yo el mensaje que les doy es que realmente en este, como en esta tormenta, en este torbellino que hay en este mundo, tantos mensajes contrarios que nos llegan, porque realmente el cristianismo es la cosa más preciosa que hay, es la experiencia, el amor de Dios en nuestra vida. Que si se tiene esta experiencia, este mundo se enfrenta y se vive distinto. Sin la fe es imposible, por ejemplo, encontrarle sentido al sufrimiento. Que es necesario que el Señor nos conceda este don, esta gracia de recibir el don de la fe para que nuestros sufrimientos cobren sentido, para que nuestra vida tenga sentido, para que descubramos el verdadero amor y no busquemos el amor donde no está, que lo buscamos y lo buscamos y lo encontramos. La gente vive buscando fiesta y fiesta y fiesta afuera. ¿Por qué la busca afuera? Porque no la tiene dentro. Si la gente descubre y experimenta la fiesta dentro, ya no tiene que buscarla afuera. Pues que ojalá el Señor te conceda la gracia de conocerle, de experimentarle, de escucharle, de obedecerle porque te sientes amado y verás cómo tu vida cambia, cómo te sientes realmente amado. Ya no tienes que limosnearle afecto a nadie, no dependes de que te quiera el novio, la novia, el amigo, la amiga, mi papá, mi mamá, nadie. O sea, simplemente tú experimentas que hay uno que te ama como eres, que provee, que existe, que realmente va delante de ti. Si el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Si Él es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Dios? Ni la tribulación, ni la angustia, ni el hambre, ni la desnudez, ni la altura, ni la profundidad, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna criatura podrá apartarnos del amor de Dios. O sea, tendremos esta seguridad, esta garantía de que Dios provee.
aunque tengamos persecuciones. Estamos en un ambiente donde el cristianismo y donde los jóvenes que se quieren declarar por Jesucristo y quieren realmente responderle a Jesucristo, pues van a tener que enfrentarse a una contradicción constante, a unas ideologías, digamos, opuestas al cristianismo, a un ambiente totalmente pagano, mundano, que realmente te invita a buscar, digamos, la vida donde no está. Es un poco lo que os podría decir. Ojalá que de verdad pueda servir todo esto para que ustedes puedan darse la oportunidad de abrir el corazón a Jesucristo, de fiarse de Él, de su amor, de escucharle y tener la certeza de que Él es el único que puede darle sentido a tu vida, de cambiar tu vida y de ponerte contento. O sea, yo digo, Dios mío, es que desde que te conocí estoy contento, estoy animado. O sea, como dice San Pablo, siempre de buen ánimo. Porque cuando tú conoces este amor, siempre estás de buen ánimo. Entonces, qué rico que tú puedas experimentar lo mismo y que puedas estar siempre de buen ánimo. Y que puedas, como dice el Salmo 34, bendecir al Señor en todo tiempo. Y en mi boca siempre su alabanza. Lo escuchen los humildes y se alegren. Bueno, un abrazo a todos, que Dios los bendiga y que sean muy felices, que el Señor los haga realmente felices. Bueno, Fabián, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. No se les olvide darle like, suscribirse, recomendar este video a todas las personas que de pronto sepan que les puede llegar este gran testimonio. Y bueno, de parte de Sara, de parte mío, no se les olvide que somos Jóvenes jóvenes para para la la nueva nueva evangelización. evangelización.